Bueno, muy buenas tardes. Saludo para toda la audiencia del programa Crítica y Pensamiento Ambiental. Nos encontramos en esta ocasión en la carrera primera con calle 44, un sector que correspondió a una zona industrial de la ciudad de Cali y que, de acuerdo a algunos documentos que hemos podido encontrar y consultar, este trazado de la primera corresponde al trazado original de la carretera panamericana. Y precisamente en este lugar nos encontramos aquí con nuestro codirector, el amigo Dícter Zúñiga, y estamos exactamente en el pedestal de un personaje mexicano muy importante. Con las muy buenas tardes, ¿de quién se trata, mi querido Dícter? Buenas tardes, Armando. Aquí estamos precisamente en la estatua pedestre, ¿no?, del señor Benito Juárez, quien fue 8 veces presidente de México, un liberal que peleó sus tierras por los derechos de las gentes del pueblo, y que logró establecer una constitución progresista o liberal en su momento, y que tuvo que enfrentarse también con el gobierno de los Estados Unidos, que tenía sus intereses centrados allí. Esta estatua, mucha gente se pregunta que qué hace aquí. Realmente corresponde a un reconocimiento, ¿no?, para esa época que se estaban cumpliendo, se iban a celebrar los Juegos Panamericanos. Entonces el señor Benito Juárez fue uno de los que abogó por una vía que uniera a todas las Américas, desde México hasta Argentina. Esa avenida es la avenida precisamente Panamericana, que se interrumpe aquí en Colombia, en el sector del Tapón del Darién, que no ha podido con esa, dijéramos, vegetación y esa geografía tan complicada. Estamos en la expedición de la memoria, ¿no? Sí. Bueno, estamos aquí, esta hace parte de la colección de documentales de la expedición de la memoria, y precisamente tenemos que decir que Benito Juárez fue un importante líder indígena de México. Sus presidencias, 7 periodos presidenciales entre 1855 y 1872, cuando, estando de presidente, murió por una afección cardíaca. Precisamente el gobierno mexicano, en reconocimiento a la promoción, a la realización de los Juegos Panamericanos, en el año 1971, hizo la donación. No hemos podido encontrar, seguimos indagando, es una tarea pendiente, y además se la dejamos también para nuestros internautas, quién es realmente el escultor de esta pieza pedestre, como lo hemos encontrado en los documentos, y fue erigida, levantada en 1872. Bueno, aquí vamos a aprovechar un poquito el contraluz y vamos a encontrar una de las frases célebres de Benito Juárez, que dice precisamente, doctor Dícter: todo lo que México no haga por sí mismo para ser libre no debe esperar, ni conviene que espere que otros gobiernos u otras naciones hagan por él. Benito Juárez. Pero la frase más célebre de él está al otro lado. Recordemos que Benito Juárez fue abogado, jurista, presidente de la Corte Suprema de México, y, como ya se ha dicho, fue no solamente 7, sino 8 veces presidente. 8 veces. Recordemos que en el 71 otra vez llegó a hacerlo. Pero ven acá, David. Esta frase es célebre, todos los juristas la reconocemos, es el respeto al derecho ajeno de la paz. Benito Juárez. Bueno, y es muy importante reivindicar la memoria de Benito Juárez, porque fundamentalmente fue un hombre, uno de los precursores, podríamos decir, de la Revolución Mexicana. Es un hombre que logró reformas muy importantes, la separación de la Iglesia y el Estado, el desconocimiento de las prerrogativas que tenía el clero y el ejército también. Fue un hombre
que luchó por el desarrollo, una reforma agraria, por ejemplo, uno de los precursores de la reforma agraria en México, y entonces se vuelve, dijéramos, en uno de los voceros del liberalismo mexicano, de toda el cúmulo, es el semillero contra el establecimiento conservador, un establecimiento conservador que entregó vastos territorios mexicanos a Estados Unidos de América, que además hizo la hipoteca de grandes, dijéramos, erarios del pueblo mexicano, y que a la postre, pues, dijéramos, estuvo luchando, podríamos decir que fue, guardadas las proporciones, y más o menos por la misma época fue uno de los exponentes del liberalismo radical en México, que coincide más o menos en la misma época con el periodo luminoso de la Primera República Liberal o el radicalismo liberal. Sí, efectivamente, o sea, es precisamente, hace parte de lo que queríamos, constituye realmente el periodo extenso de la Revolución Mexicana, ¿no? Que la Revolución Mexicana no es solamente la que se dio en 1910, sino que tiene unos antecedentes muy importantes, y un antecedente importante es todo lo que estos liberales hicieron en México en contra de ese establecimiento conservador. Recordemos que México tiene una tradición católica muy fuerte, eso implica ser proclives a cierto sistema económico en particular, el terratenientado allá es también muy fuerte. Entonces él vino y planteó una serie de cambios, y para sostener esos cambios, infortunadamente, se da como una prolongación en el poder que muchos terminan calificando como dictatorial, pero que para muchos también se considera que resulta ser necesario. Eso fue lo que pasó con Benito Juárez. Ya después viene una reacción precisamente de todos esos conservadores que lo enfrentan, e inclusive miembros del propio partido, como Porfirio Díaz, van y lo confrontan, y se da otra guerra civil en México. Ahí está la razón de ser de este personaje. O sea, las Américas tiene unos próceres que van desde México hasta Argentina, Chile. Recordemos que aquí tenemos otra estatua muy importante, que es la de San Martín, otro de los grandes libertadores de las Américas. Y bueno, ahí está el personaje, el jurista, el magistrado y el presidente que pensó en toda América. Bueno, porque sí, muchas veces la gente se pregunta qué anda haciendo este hombre aquí. Y este hombre es un poquito, pues, en la repetición de la historia, en ese recorrido en que nos devolvemos hacia las raíces, hacia los orígenes. Pues lo importante es que fue un hombre humilde, hijo de una pareja de indígenas, prácticamente quedó huérfano, según nos relata la historia, y precisamente en esas raíces, en esa lucha por la reivindicación de su pueblo, es el reconocimiento de Benito Juárez, primero pues como un hombre que accede a una profesión liberal, se educa pues como licenciado en Derecho, y a partir de ahí empieza pues una política muy exitosa, como un gran argumentador, como un hombre que reivindica, por supuesto, al pueblo mexicano, un pueblo que, como lo ha dicho Víctor, es un pueblo que cayó en manos de esa confabulación entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia Católica tuvo, dijéramos, una preponderancia importantísima y permitió que las castas conservadoras, pues dijéramos, afincaran su poder, se volvieran los explotadores de la tierra y precisamente generaran todo ese preámbulo, ese abrebocas de la famosa revolución de 1910, Emiliano Zapata, Villa y todos estos personajes de la Revolución Mexicana. Sí, hay otro dato interesante cuando hablamos de Benito Juárez. Yo mencioné a otros dos grandes próceres nuestros, estamos hablando de Sucre y obviamente de Simón Bolívar, y él, como Sucre y Bolívar, también pertenecía a la logia masónica, ¿no? Hay que de todos modos reconocer también que en la misma logia masónica hay unos que son como de
tienden hacia esa derecha recalcitrante que quiere que el establecimiento oscuro, eso es como decir el Opus Dei en la iglesia. Y están los otros que son realmente de raigambre liberal. Esta persona bebió precisamente del pensamiento liberal francés, del pensamiento liberal inclusive americano, esas ideas fueron las que se plasmaron en una constitución, creo que de 1857, la Constitución Liberal de 1857, y contra ella fue que reaccionó precisamente todo eso que hoy en día llamamos como establecimiento o régimen, precisamente porque reconoce los derechos de las personas, reconocen a los seres como sujetos de derechos, valga repetirlo, que tienen una dignidad, que tienen una libertad, que son iguales ante la ley, todos esos principios, inclusive de solidaridad, que son los que acompañan a ese proceso revolucionario del 790, 780, y que revolucionaron en todas estas tierras. Entonces es bueno tener ese detalle presente. Este es otro insigne representante de los masones, mi estimado Armando. Bueno, pero pues por supuesto que estoy convencido que Dichter se refiere con beneficio de inventario, por supuesto, al tema de la masonería. Ella ahora nos lo precisará, y sobre todo porque quien sí, dijéramos, declinó de la masonería en sus últimos momentos fue Simón Bolívar, ¿no? Recordemos esos momentos. Pero bueno, se tejen muchas historias. Bueno, tratar ese temita también. O sea, eso quedó consignado en el diario Bucaramanga, ¿no? Es cierta como rebeldía, pero contra la masonería que estaba actuando en ese entonces, ¿no? Consideraba a Bolívar, y así quedó consignado en el diario, que ellos eran como un juego de niños, que es lo que vemos hoy en día, créanme. Inclusive aquí hay historiadores, entre comillas, muy ilustres, que son masones, pero viven jugando a un juego de niños, realmente desconectados con la realidad, creando fantasías, luciendo charreteras, empleando símbolos, pero realmente le falta la esencia de lo que era realmente esa masonería que la tenemos en Estados Unidos, y que la tenemos en Francia, y que la tenemos en Bolívar, y que la teníamos en Sucre, e inclusive en el mismo Santander. Bueno, es la primera vez que yo veo más cercano a Dichter a la masonería. La verdad lo digo, siempre lo hemos hecho con algún beneficio de inventario. A mí particularmente, dijéramos, me llama la atención una figura, dijéramos, la figura del arquitecto del universo, ¿no? Me parece que tiene una simbología muy hermosa, pero de resto, pues dijéramos, pues la verdad sea dicha, son sociedades secretas. Son sociedades secretas, son sociedades excluyentes, por supuesto, ¿no? Y entonces por eso es probable que en esa parte Dichter, pues que por supuesto aquí hay un pensamiento divergente. Hemos estado conversando este triunvirato de amigos en medio de todas las diferencias al particular. Pero bueno, podemos decir, ya culminando en este breve Facebook Live, que nos merece un especial reconocimiento la figura del hombre, del luchador, de quien reivindicó la reforma por las conquistas sociales, el hombre republicano, el hombre federal. Además vinculó la posibilidad de tener un Estado federal, y nosotros pues reivindicamos la memoria de Benito Juárez, y en ese mismo sentido nosotros aquí le rendimos homenaje y tributo a este luchador indígena del pueblo mexicano. Sí, efectivamente, aquí en esta expedición por las memorias de Cali, pues teníamos pendientes de venir a hacer esta visita por la importancia del personaje. Hay que resaltar y recalcar lo que usted acaba de decir: un hijo de indígenas originarios de la América morena y mestiza, y una persona que los mismos rasgos de él lo dejan en evidencia. Luchó por su pueblo, alcanzó cosas por su pueblo, y de hecho se extendieron para toda América. Aquí entonces nos unimos a ese tributo, y posteriormente vendrá el escrito correspondiente a esta imagen. Con esto nos despedimos, entonces seguimos en nuestra expedición, y espero que nos sigan nuevamente en redes con este tema.